Buenas tardes compañeros, el día de hoy vamos a tratar el tema sobre el movimiento del derecho libre junto a mi grupo de trabajo, María Alejandra Rosero, Luisa Ocampo, Yesid Mejía, William Rosas y mi persona Jessica Guerrero. Podemos decir que el movimiento del derecho libre es una fuente de ideas que perviven hasta el día de hoy en distintas teorías del derecho, incluso en el constitucionalismo contemporáneo. Con este trabajo queremos analizar el movimiento del derecho libre con sus fuentes, sus interpretaciones jurídicas y su actividad judicial, ya que éste revisa y sistematiza sus principales postulados, todo con la intención de relevar las semejanzas que existen entre ellos y teorías del derecho contemporáneo, especialmente aquellas surgidas del constitucionalismo contemporáneo. De igual manera, podemos afirmar que a finales del siglo IX y a principios del siglo XX surgió en Alemania una fuente que se oponía al positivismo dominante. Esta corriente se suele agrupar bajo la rúbrica de movimientos del derecho libre. Esto emerge principalmente como una relación práctica contra el método de interpretación positivista. Podemos decir que es un objeto de censura que fue considerado una jurisprudencia conceptual y constructiva ajena de la vida y del culto, que esto nos lleva a las letras, como por ejemplo que fue la ley en ese tiempo, que fue un fetichismo legal. También el movimiento del derecho libre fue acusado de querer disolver los principios de legalidad, que busca un incontrolado activismo judicial y de bregar los desabastecimientos de la seguridad jurídica. Con esto podemos dar una pequeña inducción sobre de lo que vamos a tratar en nuestro trabajo. Mis compañeros en adelante le van a tratar 4 temas, 4 movimientos que se desarrollaron en este derecho libre. Muy buenas noches con todos. Yo hoy les voy a hablar de un tema que tiene que ver con la teoría del derecho libre y el tema es el derecho como producto de la voluntad del Estado. Este nos dice que después de la codificación del derecho, el legislador racional construye un sistema de reglas coherentes, generales y abstractas que nos funcionarán para la posible solución de problemas jurídicos que se nos puedan presentar durante nuestra carrera o durante nuestra práctica, ¿sí? El Estado, además de tener y manejar el monopolio de la producción jurídica, no permite que éste tenga fallas y en ningún caso tolerará que sobrepasen las disposiciones estatales. Por consiguiente, la creación del derecho corresponde directamente al Estado y más concretamente al Poder Legislativo. Cualquier intromisión en la producción jurídica estatal será tomada como inválida o nula. De ahí la crítica del derecho libre a la doctrina del derecho estatal. Pero esto no quiere decir de que se niegue el carácter jurídico que posee el derecho en sí, sino que quiere demostrar que junto al derecho estatal existe otra clase de derecho como lo es el derecho libre, que tiene como característica muy importante que su desarrollo y origen es de carácter independiente. Y algo muy importante es que esta clase de derecho posee vigencia en las distintas sociedades. Bueno, teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, se deben analizar los problemas que surgen en la realidad jurídica y de allí extraer una noción más precisa de lo que es derecho independientemente de... Muy buenas noches, un cordial saludo para todos. Dentro de nuestra temática vamos a tratar lo referente a las lagunas dentro de este movimiento del derecho libre. Es importante saber que dentro de todo ordenamiento jurídico existen lagunas que tienen que ser resueltas. Si ya desde el Código Civil francés nos decían que el juez tiene que resolver obligatoriamente todos los casos, no puede dejar un caso sin resolver un juez. Es por eso que cuando no hay la norma, no hay la ley, tienen que ellos rellenar estos vacíos normativos dentro de los principios generales del derecho. Y estos principios generales del derecho le corresponde a los jueces dar valoraciones o principios como tal, entendiendo cuando no hay esa norma que llene ese vacío. Por ejemplo, nuestras sociedades son
no son estáticas. Nuestras sociedades, y igual forma el derecho, se rige en base a nuestras sociedades, la cual son dinámicas. Entonces podemos decir que el derecho no es estático, el derecho es dinámico y se rige en base a los avances que va rigiendo, los diferentes acontecimientos que van sucediendo en nuestra sociedad. Es por eso que cuando no existe esta norma, se lo puede rellenar con los principios generales del derecho. Y eso es importante del derecho libre, que quiere, o sus teorías se fundamentan en poder rellenar estos vacíos normativos en los cuales hay. Unos antecedentes en Suiza, por ejemplo, se rellena, dice que el derecho no se los puede rellenar con los principios del derecho o los valores que puede dar el juez, y dice que la ley y la norma y el derecho consuetudinario son las bases fundamentales, pero también podemos mirar que dentro de estos principios el legislador hace también, el juez quedaría como legislador, porque también tiene que rellenar esos principios y quedaría como norma y como ley. Pero en nuestros países por acá no existe esta figura y tienen que ser rellenados dentro de los principios generales del derecho. El juez tiene que tomar esta función. Eso sería, y ni siquiera el derecho libre puede hacer que, por decirlo así, llene todos los vacíos normativos, ni siquiera el derecho libre, pero es una de las funciones fundamentales que lo pretende hacer desde la teoría del derecho libre. Muchas gracias. Buenas noches. Dando continuidad al tema, a mí me corresponde explicar la idea del sistema y la construcción lógica del derecho. Partimos del concepto de que el derecho es un sistema completo compuesto por varias piezas que encajan armónicamente y están construidos en base a las reglas lógicas. Sin embargo, este concepto deforma lo que es la realidad jurídica. Para el derecho libre existen otros elementos tales como el método individual, inductivo concreto, basándose en la observación y dándole un amplio lugar a la voluntad y no solamente a la razón. Se puede decir que existieron muchos autores al respecto, sin embargo tomamos dos teorías que nos parecieron muy interesantes. La primera es la de Ehrlich y Fuchs. Ellos se basan mucho en la sociología. Dicen que el derecho que domina la vida social se basa empíricamente en la observación de las conductas, costumbres del ser humano. En segundo lugar, vamos a hablar de Kantorowicz. Este es un autor sumamente interesante, ya que sus aportes se conservan hasta la actualidad. Él incorpora el método mixto. En él se habla de lo normativo y fáctico. Para él la voluntad es importante, pues es una fuerza creadora, e igualmente también se destaca la interpretación de la norma. Él dice que esta debe ir evolucionando en base a todos los cambios que se dan en la sociedad. Igualmente se puede, como una breve conclusión, decir que los autores, pese a que nunca estuvieron de acuerdo, se destacan 4 elementos importantes en los que llegaron a un consenso. El primero es el repudio de la tesis de la suficiencia absoluta de la ley. En segundo lugar, ante dicha insuficiencia de la ley, el juez va a tomar una parte activa y creadora. En tercer lugar, la actividad del juez se aproxima mucho a la actividad legislativa. Y por último, la jurisprudencia va a tener el primer lugar entre las demás fuentes del derecho. También puedo decir que la ley puede ser mucho más inteligente que su creador, y en este sentido solo el intérprete puede sobreponer a las falencias del sistema y procurar su total comprensión. Muchas gracias, le damos paso a mi siguiente compañero. El cuarto y último tema que nos respecta con derecho al estudio del movimiento del derecho libre tiene que ver con la verdadera posición del juez y lo que tiene que ver con las resoluciones contra ley y lo de seguridad jurídica. Recordemos que el movimiento del derecho libre lo que hace es un replanteamiento de la verdadera misión del juez en todo lo que tiene que ver con el aparato jurídico. Debemos entender que el término personalidad que se utiliza no debe ser confundido con el término de arbitrariedad. En este caso se vienen siendo antónimos. Las soluciones que debe de buscar el juez, en todo caso, tienen que basarse no solo en proporcionar una conformidad a la ley, sino también a los movimientos sociales y a la naturaleza de cada caso. Los legisladores en ningún momento tienen que ser tratados como dioses, y los jueces no debe olvidarse que ellos son hombres.
Al juez se le pide una formación no solamente de la norma como tal, sino una formación sociológica y psicológica que le permita interpretar los diferentes casos y entender que el movimiento social es constante e impredecible. La función más destacada del derecho libre es cuando colma las lagunas jurídicas que deja la interpretación exegética de la norma como tal. Los defensores del derecho libre nos hablan de una seguridad jurídica que aparentemente es real, pero que no deja de ser ficticia. Entonces lo que hace el derecho libre es proporcionar esa seguridad jurídica cuando se interpreta las normas desde los diferentes ámbitos sociales y culturales que en ese momento rijan.